Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. Toca el turno a la doctora Sandra Acevedo Gallegos, quien es ginecóloga, obstetra, médico materno fetal y es jefe de departamento de medicina materno-fetal aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la presentación. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a la doctora Lilia porque cada año nos da un espacio para hablar de este tema tan importante dentro del área de la obstetricia y la medicina materno-fetal, dado que es la diabetes gestacional o la diabetes pregestacional son situaciones que ponen en riesgo al binomio durante la vida prenatal y durante la vida postnatal y los siguientes años de vida tanto de la madre como del recién nacido. Entonces, creo que obviamente ustedes ya han estado toda la mañana, me imagino que viendo prevalencias, etcétera. No vamos a hablar tanto al respecto. Creo que la prevalencia mundial de diabetes gestacional pues anda alrededor de un 7%. Va a depender mucho del tipo de criterios que se utilicen para el diagnóstico, ¿verdad? Algunos todavía siguen utilizando los criterios previos de Sullivan, algunos más utilizan los criterios de la sociedad y definitivamente que entre más estrictos sean los criterios, pues más diagnóstico y más prevalencia vamos a tener de este problema. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos un poquito más allá de qué es de lo que se trata el diagnóstico de diabetes gestacional, porque tal pareciera, ¿verdad?, que nosotros aquí al menos en el instituto estamos muy conscientes del diagnóstico de las pacientes y hay esquemas de flujo, ¿verdad?, en cuándo le vamos a hacer al señor a la curva, cuándo se le hace su glucosa postprandial, cuándo va dietética, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros vemos esto al exterior, en el exterior como que no es lo habitual y nosotros que nos dedicamos al diagnóstico prenatal, pues de pronto vemos bebés, ¿verdad?, que están en la percentila 99.9 de crecimiento con polidramnios, que la paciente es obesa, que estamos en la semana 30 y le preguntamos, ¿y cómo están sus cifras de glucosa? No, pues es que a mí mi doctor nunca me las mide porque a mí nunca se me sube. Es más, yo azúcar ni como. O sea, ¿por qué piensan que no echarle azúcar al café? Pues ya es una situación de que no están comiendo azúcar y no se pincan en la concha de chocolate que se desayunaron y como que estamos pues un poco disociados en esta situación. Entonces, a fin de cuentas, estamos viendo a veces múltiples manifestaciones fetales de que la paciente está teniendo un problema de descontrol metabólico de la glucosa y la paciente y a veces tampoco el médico es consciente de que esa paciente tiene riesgo para diabetes y que la curva de tolerancia a la glucosa tuvo que haberse solicitado hace mucho tiempo. Aquí, actualmente nosotros en el INPER ya no hacemos lo que antes se llamaba el tamiz de glucosa gestacional. Realmente todas las pacientes se considera que son de riesgo y las pacientes que tienen factores pues se solicita su curva de tolerancia a la glucosa. Pero de pronto decimos, ¿para qué quiero yo saber que mi paciente tiene diabetes gestacional? ¿Para qué necesito yo saber que mi paciente tiene diabetes gestacional? Yo necesito saber que la paciente tiene diabetes gestacional para ver cómo se le está subiendo la glucosa, no. Necesito saber que la paciente tiene diabetes gestacional para prever que va a tener un bebé macrosómico, pues tampoco. Necesito saber que la señora tiene diabetes gestacional para prever que la señora va a tener una muerte fetal, tampoco, o que va a tener una distocia de hombros, tampoco. Eso es tener una visión muy limitada de lo que la diabetes gestacional significa. Porque la diabetes gestacional lo que nos está haciendo es que esa mujer que tiene bloqueado el ingreso de la insulina
¿verdad? El ingreso pues de la glucosa a la célula por el bloqueo de la insulina, esa paciente está teniendo una programación sobre el feto y ese bebé va a poder tener un desarrollo o una hipertrofia de las células beta pancreáticas o de la grasa, ¿verdad? De la grasa que va a tener ese bebé, etcétera. Pero a fin de cuentas, como que el bebé nace, ay, mire, sí, no le suena nada, yo eso, ay, qué bonito, tomen la foto. Y a fin de cuentas ni nos damos cuenta realmente cuánto porcentaje de grasa tiene ese bebé cuando se va aquí del instituto, ¿verdad? O sea, o el bebé que todo el tiempo la mamá estuvo sometida a cifras de hiperglucemia, ¿no? O que la mamá ya era obesa desde que se embaraza. Entonces, tenemos pues muchas situaciones que tienen que ver con el resultado perinatal. Y fíjense que cuando nosotros nos vamos a estas publicaciones del ENSANUD, que este es un artículo que se publicó por el Instituto Nacional de Salud, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Ven ustedes las mujeres que están en edad reproductiva, ¿ok? Son las mujeres que tienen entre 20 y 39 y actualmente algunas de las que están de 49 a 50, ¿verdad? Porque hay mujeres de 48 a 49 años que se están embarazando, ¿verdad? Pues si los biólogos de reproducción dicen yo, mientras que tenga útero, yo aunque se embarace, ¿verdad? O sea, ese no hay mayor problema, pero vean ustedes el porcentaje de sobrepeso, ¿verdad? De estas mujeres que nosotros decimos que están entre 20 y 39 años, andamos alrededor del 34.5, y si lo sumamos con el porcentaje de obesidad, pues andamos alrededor del 75. Entonces son muchas mujeres que llegan obesas o con sobrepeso al embarazo, y ese es un factor muy importante pues para desarrollar un problema del metabolismo de la glucosa una vez que están embarazadas, pero también es una situación que nos va a poner en riesgo para otro tipo de complicaciones en estas pacientes, y ese bebé que estuvo expuesto a cifras de glucosa incrementadas dentro del útero, puede ser que nosotros evitemos que tenga un resultado perinatal adverso a corto plazo. Ah, mira, no se murió, no fue macrosómico, tuvo Apgar 8-9, perfecto. Pero si nosotros siguiéramos ese bebé a 12, a 15, a 20 años, no sabemos si ese bebé va a desarrollar obesidad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que ya estoy viendo a las hijas de las pacientes que atendí, que yo les decía, cuídate, la glucosa y todo eso, son niñas de 18, 19, 20 años con síndrome ovario poliquístico, con síndrome metabólico, hipertensas, obesas, y de pronto, ni modo que le digas a la mamá, te lo dije o no te lo dije, pues no va a estar andar ahí, o sea, recordando males pasados, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, es algo que tú sabías que iba a pasar por la falta de disciplina de la paciente. Entonces, definitivamente, pues México, ocupando el segundo lugar a nivel de obesidad mundial, pues difícilmente nosotros vamos a tratar de regular esto disminuyendo la comida chatarra o incrementando. Claro que el hecho de que la paciente tenga medidas saludables durante el embarazo va a mejorar un resultado perinatal. Pero acuérdense que el principal predictor de un resultado perinatal en la paciente no es lo que gana en el embarazo, no es su estado de nutrición en el embarazo. El principal predictor es el peso que la señora tenía pregestacionalmente, y eso a veces no lo tomamos en cuenta. Son pacientes pues que están teniendo una complicación y que a fin de cuentas pues nosotros tenemos que tratar de intervenir para que eso no ocurra. Y vean ustedes, estamos hablando ahorita a fin de cuentas de programación fetal, que me imagino que también ya lo están viendo ustedes desde la mañana, pero ven ustedes las principales causas de muertes en las mujeres aquí en nuestro país: enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pero ven ustedes que en segundo lugar está la diabetes mellitus. Y nosotros en nuestros pacientes podemos ver a futuro la diabetes, ¿verdad? Porque la paciente que hace un problema del metabolismo de la glucosa en el embarazo es una paciente que tal vez a 5 a 10 años, si nosotros no hacemos algo, ese foco rojo, ese foco amarillo que hubo en el embarazo va a hacer que esa paciente desarrolló un problema de la glucosa. Y es que la señora, es que a mí me diagnosticaron diabetes en el embarazo y ya después me quedé así. No, ya estaba desde antes, no es que se haya quedado así, ¿verdad? Bueno, las que regresan para tener la reclasificación, ¿verdad? Las 6 a 8 semanas, porque muchas pacientes realmente ya no van a regresar para tener esa reclasificación. Entonces, a fin de cuentas, si no regresa, pues difícilmente nosotros podemos hacerlas conscientes de que un cambio en el estilo de vida
va a tener una repercusión en sus embarazos futuros. Entonces, esa señora llega al siguiente embarazo con 10 kilos más, porque de los 15 que subió en el embarazo o los 20 que subió en el embarazo, nada más bajó 5 o 10, y ya llega con más porcentaje de sobrepeso, ya lleva con glucemias en ayuno alteradas, etc. Entonces, cada vez se va pues alterando pues este ciclo de la obesidad, el ciclo transgeneracional de la obesidad. Entonces, pues, a fin de cuentas, toda esta situación de la mujer que desarrolla diabetes en la gestación, dejen ustedes las que nos enteramos y que tratamos. El problema también muy importante, como les decía al principio de esta presentación, es que muchas ni nos enteramos que fueron diabéticas, ¿va? Las señoras llegan aquí con su tercer embarazo, las empezamos a seguir ahí en medicina materno-fetal. Pues fíjense que está en la percentila 90 de crecimiento. Ay, señor, ¿y cuánto pesó su otro bebé? No, pues tuve uno de 4,800 y uno de 4,5 y un óbito, ¿no? Y ni siquiera te has dado cuenta, porque jamás se enteraron que la señora había tenido un problema, un trastorno del metabolismo de la glucosa. Entonces, unas cosas cuando nos damos cuenta, pues cuando no nos damos cuenta, peor todavía, ¿verdad? Porque esta señora debe tener, el embarazo es esta ventana de oportunidad que nos da ese foco rojo, que la paciente debería tener un control posterior, un cambio en los estilos de vida, etcétera, si realmente la paciente quiere postergar la presentación o el inicio de una diabetes ya como tal, de una diabetes mellitus, sino una diabetes fuera del embarazo. Entonces, pues finalmente la paciente, como ya deben de haber visto en el transcurso de la mañana, pues una vez que termine el embarazo debe tener una vigilancia. Entonces, yo les haría aquí una pregunta. Quiero que levanten la mano y que sean honestos. Digo, aquí no estamos juzgando a nadie, ¿verdad? Nomás estamos, ¿cómo dice? Escuchamos, no juzgamos, ¿verdad? Aquí. ¿Quiénes de aquí creen ustedes que el control glicémico es suficiente para disminuir los resultados perinatales adversos, tanto en el recién nacido como en la mamá? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que eso es suficiente? Porque nos enfocamos muchísimo en el control glicémico de la mamá, ¿no? Y le pedimos su hojita de automonitoreo y le pedimos saber cómo, sí, o sea, de cuántas calorías es su dieta, y no, señora, no está siguiendo su dieta, no se vaya aquí a los tamales aquí saliendo, mire, es importante que la glucosa esté controlada para que su bebé no tenga un resultado perinatal adverso. ¿Quiénes creen que sea suficiente con el control glicémico? ¿Nadie? ¿No? Yo voy a levantar la mano. ¿No? Bueno, ¿quiénes creen que sea insuficiente el control glicémico? Bueno, es muy importante que nosotros sepamos que por un lado es que yo diga que la señora tiene un control glicémico y que la señora tenga su automonitoreo de 10, ¿verdad? 100% automonitoreo, 90% automonitoreo, 95% del control, ¿no? Y luego ves a la señora allá fuera de ahí de la sillita de medicina fetal así llenando la hojita, ¿no? Porque como ya me sé las cifras, ahí yo llenando así todo, ¿no? Y entonces, obviamente, sabes que luego se lo está inventando, porque luego, como nosotros le decimos, tiene que estar abajo de 95 en ayunas, y a la hora abajo de 140, y a las 2 horas abajo de 120, no, la señora sí parece que está haciendo planas, ¿verdad? Así, bien rápido, y ya le pedimos el aparatito, y el aparato bien descontrolados todos los valores. No es que fíjese que este aparato también usa mi abuelita, mi sobrina, y un primo que tengo que es diabético, y pues ahí están los controles de todo, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, pues, por un lado, que obviamente a veces el automonitoreo no es confiable, ¿no? Y por el otro lado, que es diferente decir que tenemos un control glicémico, ¿sí? A decir que tenemos una paciente diabética embarazada en control. Es diferente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que no hay un estándar de oro para el diagnóstico de diabetes, ¿o sí hay? ¿No? No hay. No hay un estándar de oro. Ese es otro boleto, ¿eh? Pero a fin de cuentas, si hubiera un estándar de oro, no tendríamos tantos esquemas y pruebas diagnósticas para diagnosticarlo, ¿va? Le sacaríamos a la señora toda la sangre, la pondríamos en un costal, filtramos el azúcar a ver cuántos kilos tiene de azúcar la señora. Bueno, entonces esta señora que tiene tantos kilos después del desayuno, es diabética, ¿no? Pues no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es una interpretación de la curva de tolerancia y de los niveles a la hora y a las 2 horas, y luego vemos, de acuerdo a esos niveles, cómo le va a la señora después y al bebé, ¿o no? Realmente es lo que hacemos, ¿no? Decimos que tenemos un control de la glucosa para que la señora tenga un mejor resultado perinatal.
Eso es finalmente lo que nosotros hacemos con los puntos, ¿no? Y como les decía hace rato la doctora Nayeli, ¿no? Pues puedes utilizar este esquema o este. Creo que lo más importante es que uses alguno, ¿verdad? Porque cuando dices que no pasa nada y que la señora porque no come azúcar nunca va a ser diabética, pues bueno, está así como que haciéndose uno como el ciego nada más, ¿no? Y que finalmente no estás dando una solución. Pero a fin de cuentas, los valores de la curva están elegidos de esa forma porque nos predicen resultados perinatales adversos. Y entonces, el hecho que yo diga que tiene que tener 92 en ayunas no quiere decir que con 93 a la señora le va a ir mal y con 91 le va a ir bien, ¿sí? O que tiene que tener 180 a la hora, no quiere decir que con 181 le va a ir mal y con 179 le va a ir bien. Entonces, a fin de cuentas, yo tengo ahí un esquema diagnóstico de referencia, pero si la paciente tuvo en la curva de tolerancia de la glucosa así, 91, 179, 152. No, pues los tres estuvieron normales, ¿qué no? Entonces no es diabética. Sí, pues el bebé así 4 semanas más grandes, polidrámidos de 30, ¿no? Se la percentila 99. Pues, o sea, obviamente yo tengo que manejar eso. Entonces, a fin de cuentas, cuando yo me pongo muy estricto en el control glicémico, y solamente quiero tomar decisiones con el control glicémico, probablemente me voy a equivocar, porque estoy perdiendo de vista todos los otros factores que pueden condicionar un resultado perinatal adverso en la paciente, como es el índice de masa corporal, como son los lípidos, como ya comentaba la doctora, ¿verdad? Como es cuánto pesaba la señora antes, ¿okay? Si es hipertensa, si es nefrópata, o sea, son muchas las cosas que rodean a la paciente diabética que pueden hacer que tenga un resultado perinatal adverso que no está ligado o relacionado directamente con el grado de control glicémico, ¿sí? Y se ha visto en algunos metaanálisis que tú puedes tener al paciente casi que encerrada en una burbuja y estándole dando así la dieta por gramaje y supermedida y todo eso, y eso no ha tenido un impacto sobresaliente en el resultado perinatal. Porque nuevamente la evaluación de la paciente que tiene diagnóstico de diabetes gestacional debe ser con una visión más integral y considerar que esos resultados o esos niveles que nosotros estamos teniendo de glucosa no es una verdad absoluta, ¿no? Entonces creo que la plática va a versar un poco sobre eso en relación a cuál es realmente la evaluación integral que nosotros tendríamos que tener en esa paciente, ¿okay? Y que nosotros no perdamos de vista qué es lo que está pasando también en la placenta de esta paciente. Porque yo no sé si ustedes crean que hacerle el diagnóstico de diabetes gestacional a una paciente en la semana 13 sea lo mismo que hacérselo en la semana 30, ¿sí? No es lo mismo. Y no es lo mismo porque la placenta ya estuvo expuesta a niveles elevados de glucosa. Y el hecho de que la paciente esté expuesta a niveles elevados de glucosa va a modificar la expresión de los GLUT1, que deberían de tener una distribución asimétrica, ¿sí? Porque los GLUT1 deberían delimitar el paso de glucosa al feto, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un paso limitante para que no toda la glucosa que tiene la mamá pase como Pedro por su casa hacia el feto, ¿verdad? Debería haber un reciclaje de glucosa a nivel de la placenta. Pero si yo tengo expuesta a la paciente a cifras elevadas de glucosa, generalmente arriba de 150 o 160, antes de la semana 24, esa distribución asimétrica se va a perder. Y entonces la paciente va a estar expuesta a mayores cifras de glucosa a nivel de la placenta y el feto va a estar expuesto a niveles más elevados de glucosa porque ya va a perder la placenta ese paso limitante. Entonces, porque dicen, es que yo la diagnostiqué desde la semana 26 y ha tenido un control perfecto, ¿por qué de todos modos tuvo un bebé macrosómico? Pues porque ya se había perdido la distribución asimétrica de los GLUT1. ¿Ok? Y entonces tienes una placenta que ha estado expuesta a situaciones de alteraciones del potencial óxido de reducción, ha estado inflamada. ¿Okay? Son pacientes que pueden tener mayor expresión de enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿okay? Aunque tú la tengas en control, o sea, tú puedes enmarcar ahí el nivel glucémico de todos tus pacientes. No, mira, esta la tengo con 80 y tantos. No, mira, no, hombre, esta nomás ha subido 1 kilo y así está bien orgulloso de tus pacientes en control y los resultados perinatales bien por todos lados, ¿verdad? Porque a fin de cuentas no estamos considerando pues todo este tipo de situaciones donde nuestra paciente es diferente a todas las pacientes del mundo,
¿Por qué? Por lo que veíamos en la primera del Ensanut, ¿no? Porque en Estados Unidos no tienen 8 de 10 pacientes embarazadas con sobrepeso y obesidad, ¿no? A lo mejor allá en Australia sí va por los maoris, todo esto, ¿no? Pero muchas poblaciones pues son pacientes que a lo mejor hacen diabetes de la gestación, pero que no tienen la obesidad como un factor agregado. Y es muy difícil separar la obesidad de la diabetes. O sea, es muy difícil separarlo, así que yo considero como un factor aislado la obesidad, independientemente de la diabetes. Casi siempre van juntos, tan juntos que ya se les ha considerado como diabesity, ¿no? O sea, ya van conectados los dos términos. Entonces ven ustedes que la paciente obesa pues va a tener alterada la epigenética, va a tener un problema en la nutrición placentaria, va a tener inflamación placentaria y sobre todo lo más importante va a tener alterado el microbioma y la microbiota. Entonces, ¿por qué nuestras pacientes que son obesas tienen más parto pretérmino? ¿Por qué nuestras pacientes que son obesas y diabéticas a veces tú dirías, no, pues ves un bebé que va a ser macrosómico y sale ahí el chiquillo de 1 kilo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos otro tipo de problemas relacionados con lo que está pasando en la placenta, ¿no? Y tenemos vías que van a estar alteradas y que esta misma inflamación va a condicionar que si nosotros tuvimos cifras incrementadas de glucosa, esa placentación no va a haber estado de una forma adecuada. Y si tienes cifras afectadas o cifras de hiperglucemia o alteración de la primera onda de migración del trofoblasto o de la segunda onda de migración del trofoblasto, pues entonces la paciente que es obesa y diabética va a tener más probabilidades de desarrollar preeclampsia o enfermedad hipertensiva del embarazo, que ya también de eso han estado hablando durante la mañana. Y esto obviamente, la teoría de Bartlett pues es un relajo, ¿verdad? Ustedes ya la vieron en la mañana con la doctora María José, pero estamos hablando pues de que este control glucémico nosotros no deberíamos de verlo al nacimiento. O sea, no deberíamos de ver nosotros los resultados perinatales y decir porque estoy obteniendo resultados perinatales donde el bebé no se muere o no es macrosómico o etcétera, etcétera, le está viendo bien al bebé porque se está reprogramando para ser obeso en la vida adulta, se está reprogramando para ser hipertenso, se está reprogramando para tener síndrome ovario poliquístico, se está reprogramando para tener síndrome metabólico. Hay estudios de pacientes donde la paciente no es diabética y la paciente es diabética controlada, ¿no? Y los pesos al nacimiento son muy parecidos, pero el hijo de la diabética controlada tiene más porcentaje de grasa corporal, aunque los pesos al nacimiento no sean diferentes. ¿Okay? Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros vemos al bebé, como que lo estamos viendo por afuerita, pero nosotros pudiéramos entrar a su páncreas, a su riñón, al adiposito, para ver qué está pasando ahí. Híjole, digo que si hubiera un escáner allá a la salida de urgencias, cuando la señora se va llevando a su bebé así de códigos de barras con los riesgos, no hombre, nos lo devuelve la señora, ¿va? Y dice, no, oiga, deme la garantía, ¿no? Pido el reembolso, ¿cómo que me lo estoy llevando con tanto riesgo, no? Entonces, pues a fin de cuentas es algo que nosotros tenemos pues tener pendiente porque a fin de cuentas pues no estamos hablando nada más de cuánto está ganando la paciente de peso, de cómo está su control glicémico, etcétera, sino de todo lo demás que está envolviendo a ese bebé, ¿verdad? Y lo que está afectando pues a la descendencia de ese bebé. Entonces, pues nosotros realmente, ¿qué es lo que sabemos hasta ahorita? Bueno, nosotros tenemos, como todos ustedes saben, nosotros tenemos una clínica de vigilancia de la paciente diabética. Y obviamente lo que nosotros evaluamos en esa clínica de vigilancia diabética, pues ustedes van a ver ahorita la lista de todo lo que nosotros hacemos en la clínica de vigilancia de la paciente diabética, ¿no? Porque de pronto pueden decir, no, pues que las diabéticas les des tratamiento, no les des tratamiento, ya el bebé no se muere, ya el bebé no hace restricción, ya no hace macrosomía, etc., 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 ¿no? Porque pues, realmente si es diabética o no es diabética, o le damos una intervención dietética, o la ve dietología o no la ve, pues realmente no hay un sustento para decir que realmente el tratamiento, la vigilancia puede modificar los resultados perinatales y creo que eso es importante que nosotros no lo perdamos de vista. Nosotros nuestra vigilancia, nuestra evaluación de riesgo empieza en el primer trimestre, ¿verdad? En la evaluación de la semana 11 a la 13.6, después hacemos una evaluación estructural de la semana 18 a 22, evaluamos el crecimiento fetal de la semana 28 a 30 y ahí empieza el seguimiento en la clínica de vigilancia de la paciente diabética y le estamos dando vigilancia dependiendo si la señora queda clasificada en bajo riesgo o en alto riesgo, dependiendo a lo que encontremos en esa evaluación.
Entonces, fíjense que nosotros tenemos aquí diferentes tipos de resultados perinatales. Este es un estudio que nosotros hicimos hace algunos años en las pacientes con diabetes en el embarazo y si podían presentar resultados perinatales adversos a pesar de llevar un control metabólico bioquímico adecuado. Y evaluamos parto pretérmino, cesárea, ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, si el recién nacido era grande para la edad gestacional, si tenían hipoglicemia neonatal. Entonces, fíjense que incluimos los pacientes, cuando hicimos nosotros este estudio, a todas las pacientes que tenían factores de riesgo se les hacía curva de tolerancia a la glucosa entre la semana 12 y 13.5, 7.6, o sea, realmente en el primer trimestre a todas las que tenían factores de riesgo. Entonces, nosotros aquí incluimos a pacientes que tenían la curva de tolerancia de 75 gramos y de 120 minutos con los criterios de la sociedad. ¿Okay? Y incluimos pacientes que no tenían ningún valor alterado, pacientes que tenían un solo valor alterado y pacientes que tenían 2 valores alterados de la curva. Esos fueron nuestros 3 grupos. ¿Okay? Entonces, en función de esos 3 grupos, nosotros evaluamos pues, factores predictores y resultado perinatal adverso. Los evaluamos individualmente y también evaluamos un resultado perinatal adverso compuesto para que nuestras pacientes que tenían un valor alterado o 2 valores alterados, nosotros incluimos que además tuviera un feto con crecimiento normal, que no tuviera aceleración de la curva de crecimiento, que la circunferencia abdominal no estuviera arriba de la percentila 75, porque todos estos marcadores fetales, como una circunferencia abdominal arriba de la percentila 75, un incremento en la cantidad de líquido amniótico, una alteración en la relación de la circunferencia cefálica o circunferencia abdominal y un aceleramiento de la curva de velocidad de crecimiento, a nosotros nos decía que podía haber un resultado perinatal adverso. Entonces, para que tuviera control, nosotros consideramos que también teníamos que incluir esto. Pero a fin de cuentas, dijimos, ok, con que tenga un control de la glucosa, con eso vamos a tener. ¿Cómo decíamos que era el control de la glucosa? Pues que tuviera su automonitoreo del 80% al menos, una hemoglobina glicosilada abajo de 6% y que tuviera su automonitoreo sujeta a automonitoreo normal y que tuviera ningún valor alterado, un valor alterado o 2 valores alterados. Y estos fueron nuestras variables de desenlace, ¿verdad? Que tuviera un bebé grande para la edad gestacional o macrosomía o parto pretérmino o síndrome de dificultad respiratoria o Apgar menor a 7 o hipoglicemia neonatal, hiperbilirubinemia o que tuviera un ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, fíjense que esto fue lo que encontraron. Quiero hacerles énfasis en cuál fue el IMC de las pacientes al ingreso, al estudio, porque estas pacientes todas ya tenían su curva. Cuando nosotros las detectamos ya tenían su resultado perinatal. Y vean ustedes que las pacientes que tuvieron una curva de tolerancia a la glucosa normal, el índice de masa corporal promedio fue de 27.4. En las que tenían un valor alterado de 29.2 y en las que tenían 2 valores alterados de 28.8. ¿Saben? El índice de masa corporal promedio de nuestras pacientes, ¿ok? Y entonces vean ustedes que tenían un IMC de más de 30, el 27%, el 36.9% y el 33.8%, ¿ok? Y cuando nosotros vemos las semanas de gestaciones que fueron, pues realmente todas fueron de término, pero vean ustedes cuando vimos la circunferencia abdominal arriba de la percentila 75, vean la prevalencia de los bebés, ¿ok? Prácticamente en el grupo que no tenía diabetes, un 26%, o sea, uno de cada 4, cuando tenía un valor alterado, un 37.7% y 2 valores alterados, un 33.4%, ¿ok? Terminaron cesárea más del 70% de las pacientes, los fetos grandes para la edad gestacional 18.7, 36.1 y 26.6. Macrosomía 7.4, 13.9 y 8.8. Hipoglicemia neonatal 6.7, 19.7 y 20.5. Síndrome de dificultad respiratoria 2.5, 6.6, 7.5. Ingreso a la terapia 16.9, 35.2, 32.8. Y un resultado perinatal adverso, en general, cualquiera de los que habíamos listado, 40.8, 61.5 y 49.7. A ver, son las que están en control glicémico. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque prácticamente la mitad están terminando en un resultado perinatal adverso.
pues yo creo que no tiene, o sea, y aparte son pacientes que se detectaron en una curva de tolerancia a la glucosa temprana, no es que les hayamos hecho un diagnóstico tardío, ¿ok? Entonces, yo creo que acá, lo que les decía al principio, no podemos separar la obesidad de las pacientes y que obviamente estas pacientes tienen otras muchas circunstancias que pueden condicionar un resultado perinatal, no solamente el control glicémico. Entonces, por eso es que es el énfasis en que no podemos considerar solamente que el control glicémico me va a decir que ese bebé no va a tener ninguna complicación. No hubo óbitos, la verdad, ¿no? No hubo óbitos en este estudio que prácticamente incluyó más de 700 pacientes, porque fueron 326, 122 y 308 pacientes, fueron más de 700 pacientes. Y no tener un óbito en más de 700 pacientes, pues sí es importante. Pero obviamente, pues ese es el resultado menos querido, ¿no? Y más adverso. Cuando nosotros vemos a los resultados y a los ORs, vean ustedes que el factor de riesgo más importante fue que la circunferencia abdominal fetal estuviera arriba de la percentila 75 en el tercer trimestre, ¿ok? Porque vean ustedes, la probabilidad de que el bebé tuviera un resultado perinatal adverso es de 4.6 el OR con un intervalo de confianza de 2.6 a 8.06, en las que tenían un solo valor alterado de 7.75 y en las que tenían dos valores alterados de 5.39. ¿Okay? La circunferencia abdominal y el polidramnios, por otro lado, fueron aquellos que tuvieron un resultado perinatal que nos puso pues en problemas. Con todos estos datos nosotros hicimos algo que se llama árboles de decisiones. Y pudimos ahí ver, por ejemplo, que una paciente que tenía una circunferencia abdominal arriba de la percentila 75, ¿verdad?, tenía realmente una probabilidad más o menos de un 50% de terminar en la terapia el bebé o de tener un resultado perinatal adverso. Pero cuando eso lo juntábamos con polidramnios, pues ya nos íbamos a un 77.7%. Entonces ustedes pueden ir viendo cómo se van combinando las categorías para tener resultados perinatales adversos en estos grupos de pacientes, ¿verdad? También el hecho de que tuviera una circunferencia abdominal arriba de la percentila 75, pues vean, prácticamente 1 de cada 3 terminaba ingresando a la UCIN, ¿ok? Y teníamos también pacientes en las cuales nosotros teníamos polidramnios y también el hecho de que la paciente tuviera polidramnios, pues prácticamente el 100% acababan en la UCIN de los bebitos, obviamente porque es una manifestación muy importante de que el bebé está teniendo un problema. Entonces ustedes ven que nosotros podemos tener realmente diferentes escenarios en la situación de la diabética y el control. Nosotros podemos tener embarazadas con diabetes gestacional en el control, con hallazgos por ultrasonido normales, porque no está teniendo una repercusión fetal de la diabetes, y un recién nacido sin resultados perinatales adversos. Pero también podemos tener pacientes con diabetes gestacional en descontrol, con hallazgos ultrasonográficos alterados, y vamos a tener un recién nacido con resultados perinatales adversos. Y por el otro lado vamos a tener diabetes gestacional en control metabólico con hallazgos ultrasonográficos alterados y que también vamos a tener un resultado perinatal adverso. Entonces no podemos ver por un lado la glicemia materna y el control de la glucosa y ver por otro lado lo que le está pasando al feto, porque no debemos de perder de vista que el tratamiento que le estamos instaurando a la mamá es para obtener un mejor resultado fetal. Si nosotros perdemos de vista eso, pues nada, nos vamos a ir por el control y ya lo que pasa en el bebé, si hizo polidramnios, macrosomía, feto grande para la edad gestacional, si fue óbito, lo vamos a dejar de lado. Y eso no puede ser así, porque la diabética en control debe tener estos 3 parámetros, ¿verdad? Tanto los resultados del ultrasonido como los resultados perinatales normales. Este es el peor grupo y este es el grupo ahí que igual podemos ahí estar diciendo, no, pues tiene control metabólico, todo normal, ¿no? Entonces, ya nosotros habíamos hecho una tesis con uno de nuestros alumnos en relación a qué pasaba si nosotros utilizamos la percentila 75 de circunferencia abdominal para resultados perinatales adversos en las pacientes que tenían diabetes gestacional. Entonces, a fin de cuentas, nosotros lo que obtuvimos es que las pacientes que tenían una circunferencia abdominal arriba de la percentila 75 en el tercer trimestre
trimestre, nosotros teníamos resultados adversos. Esto fue lo que se había encontrado en la literatura ya. Vean ustedes que realmente los resultados perinatales adversos andaban alrededor del 10%, ¿verdad? Con una circunferencia cefálica, una circunferencia abdominal menor, percentila 10, también vamos a tener bebés que pueden tener un resultado perinatal adverso. Y vean ustedes acá que lo que nosotros encontramos principalmente es que el Apgar al minuto era peor en los pacientes que tenían un crecimiento anormal, el bajo peso, los bebés grandes para la edad estacional, los bebés de pretérmino, pero básicamente pues este estudio nosotros nos sirvió para hacer curvas de crecimiento. Nosotros actualmente tenemos curvas desarrolladas en el departamento donde si tenemos alguna duda en relación a si Haldon nos está dando una alteración en la predicción de circunferencia abdominal arriba de la percentil 75, podemos recurrir a nuestras propias curvas, ¿no? Entonces, pues definitivamente el hecho de que un bebé se esté alejando en la curva de velocidad de crecimiento, ¿sí?, del valor inicial y ir subiendo cada vez, eso nos está hablando de que esa mamá probablemente requiera una intervención que nos permite pues modificar el resultado perinatal de ese bebé. Les decía, a veces pensamos en el corto plazo, pero definitivamente tenemos que pensar también en el largo plazo y en los años posteriores de ese bebé y por el otro lado también de la mamá, ¿no? Un bebé que inicialmente está en la percentila 40, 50 el abdomen y de pronto está en 99, probablemente está dando algún problema. Esta es una calculadora que es de uso libre, donde ustedes pueden meter los datos del bebé desde el segundo trimestre y te va a dar la velocidad de crecimiento. Ahí te va a dar en relación de los factores, de los valores Z, se llama Calculosaurus. Ustedes la pueden abrir en su computadora y ahí dicen, bueno, ¿cómo está en la semana 20? ¿Cómo está ahorita? Bueno, ¿está teniendo una curva de velocidad de crecimiento normal o no? ¿Está teniendo un bebé que está teniendo una tendencia a la macrosomía o a ser grande para la edad gestacional, etcétera? ¿Okay? Entonces, esa es una calculadora muy útil, también nos sirve para bajo peso, la pueden usar también para peso grande. Entonces, pues, es importante pues que nosotros veamos que la aceleración en la curva de velocidad de crecimiento, ¿okay?, y el incremento del peso fetal, cuando estamos calculando que está arriba por arriba de la percentila 95, pues también, independientemente de que la mamá tenga un control glicémico, nos va a condicionar resultados perinatales adversos, sobre todo la macrosomía, los fetos grandes para la edad gestacional, la hemorragia posparto, la distocia de hombros, etc. Este es un estudio más reciente que también hicimos ahí dentro del Departamento de Medicina Fetal, pero aquí ya tomamos en consideración tanto las diabetes gestacionales como las diabéticas pregestacionales y tomamos en cuenta para decir que estaban en control o en descontrol que el bebé estuviera teniendo un crecimiento fetal normal, que no tuviera polidramnios y que tuviera la paciente igual pues su control glicémico y que la circunferencia abdominal no estuviera arriba de la percentila 75. Vean ustedes que acá tuvimos 78 mujeres con diabetes gestacional, 60 mujeres con diabetes pregestacional, realmente no había comorbilidad importantes y vean ustedes que cuando nosotros estamos evaluando los resultados perinatales en estas pacientes, hubo 33.3% de resultado perinatal adverso en las controladas contra 27.8% en las descontroladas, ¿no? Y en cuanto a resultados perinatales adversos, hubo más resultados perinatales adversos para la mamá en las pacientes descontroladas que en las controladas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué las pacientes que supuestamente estaban controladas tuvieron un mayor resultado perinatal adverso que las descontroladas? ¿Por qué? ¿No? Pues otra vez volvemos a lo mismo, porque no es el control glicémico lo único que nos va a determinar el resultado perinatal, ¿sí? Tú lo puedes hacer muy estricto, lo puedes hacer muy laxo, etcétera, pero tienes que volver a evaluar todo lo que está resultando o todo lo que está teniendo la mamá alrededor. Este es un artículo que fue la tesis de uno de los doctores de medicina fetal cuando era obstetra, y entonces ellos están viendo si el diagnóstico de diabetes se hace más tempranamente en relación a que se haga más tardíamente y qué es lo que pasa con los resultados perinatales adversos. Y realmente aquí lo que encontraron fue que había un problema más importante de síndrome de distrés respiratorio y de hipoglicemia neonatal, como ustedes pueden ver acá, y que finalmente no hubo más diferencia en los otros, ¿verdad? Pero si ustedes ven, aquí los resultados, estos también son pacientes del INPER, ¿ok?
solamente que compararon las que le hicieron la curva de tolerancia tempranamente a las que le hicieron más tardíamente, y ustedes ven, por ejemplo, que los resultados perinatales no son tan importantes, los adversos. Me dices, ok, pues Apgar menor de 1, en 8 pacientes, que Apgar menor de 5, 9 pacientes, pero ven ustedes que realmente todos siguen teniendo un alto porcentaje de nacimiento por cesárea. Ven ustedes que realmente todos anduvieron alrededor de los 2,5 kilos, que tampoco es como que un peso que nosotros digamos que está fuera de lo normal. Vean ustedes la probabilidad de preeclampsia 10% contra 9%, pero sin embargo, si vuelves a evaluar los resultados perinatales adversos que se tuvieron, ves que cuando los ves por separado parecen pocos, pero otra vez si los volvemos a sumar, seguimos teniendo una prevalencia muy elevada del resultado perinatal adverso, a pesar de la vigilancia extrema que se hace de las pacientes, pero hay cosas que no podemos modificar. Hay factores personales que no podemos modificar. Yo no le puedo decir a la señora que tiene un IMC de 30 que para 2 meses quiero que tenga un IMC de 25, no lo puedo hacer, ¿no? Y si tiene un IMC de 35, tampoco la voy a llevar a un IMC de 30, o sea, hay cosas que no podemos modificar. Hay señoras que tienen hipertrigliceridemia, pues a lo mejor no lo puedo modificar. Hay pacientes que son hipertensas, a lo mejor no lo puedo modificar. Entonces, cuando yo veo el control de la glucosa, es por eso que les digo que no es tan sencillo relacionar un resultado perinatal con una paciente que es diabética. Es difícil que aquí tengamos una paciente diabética gestacional que no tiene otra cosa. O son hipotiroideas, o son hipertensas, o son obesas, aunque desafortunadamente la obesidad ahorita no está identificada como una enfermedad, ¿no? ¿Verdad? Pero sí es una enfermedad. ¿Ustedes alguna enfermedad? No, yo soy muy sana, el IMC de 35. Entonces, es la situación, ¿no? Entonces, pues, es importante, como les dije hace rato, que entre más tardíamente nosotros hagamos el diagnóstico, podríamos nosotros esperar que el resultado perinatal no fuera tan bueno, precisamente por lo que platicábamos al principio de la sobreexposición y la sobreexpresión de los GLUT1, ¿verdad? Tanto a nivel de la membrana vellocitaria como a nivel de la membrana basal de la placenta. Entonces, a fin de cuentas, si nosotros estamos teniendo un bebé que está teniendo una fase de hiperplasia importante, que es la que se da antes de la semana 26-28, y nosotros no hacemos el diagnóstico de la diabetes del embarazo alrededor de este final del segundo trimestre y principio del tercer trimestre, no, pues el bebé así, miren, como gordo en tobogán, ¿verdad? Porque es cuando usted empieza a ganar 200 gramos y no gana 200, ¿no? Gana 250 o 300 gramos a la semana. Y entonces es un bebé que cada vez se está poniendo más y más gordito porque pues su potencial de crecimiento y el medio enriquecido al que esté expuesto pues le permiten ganar lo que él quiera y va a ser más difícil nosotros que en ese punto podamos meterlo en control importante. Entonces, pues, creemos nosotros que el hecho de poner la circunferencia abdominal en la percentila 75 para empezar a tomar medidas preventivas o medidas de intervención más agresivas sería un punto importante que pudiera disminuir, por un lado, el resultado perinatal adverso y por el otro lado, que la paciente termine con tanta frecuencia en cesárea. Entonces les decía que hace un rato que cuando dicen, ¿y la clínica de diabetes del embarazo qué hace? Bueno, pues hacemos todo esto, ¿verdad? Porque la paciente cada vez que viene se le da su peso, se ve cuál es el peso que tendría realmente con el embarazo, qué porcentaje de sobrepeso que tiene, cuánto ha ganado, vemos que tenga sus laboratorios actualizados, se le hace su hemoglobina en el dedo, se le mide la tensión arterial, se busca que no esté perdiendo glucosa en la orina, se evalúa su automonitoreo, vemos cuánto porcentaje del control glicémico, vemos en cuánto está su dieta, realmente interpretamos qué tanto está teniendo de cumplimiento de la dieta, ¿verdad? Porque si le decimos, ya está yendo a dietética, no, me dieron cita en 6 meses, no, pues en 6 meses ya nació el bebé, ¿verdad? Entonces, si la señora está percibiendo los movimientos fetales, ¿verdad? Todo esto se evalúa y esos son focos rojos que nosotros empezamos a identificar. Tenemos también que hacer un peso fetal estimado, ver en qué percentila está, la medida de circunferencia abdominal, cuánto tiene el líquido amniótico, el bolsillo máximo, si es necesario evaluamos los movimientos respiratorios, si es necesario hacemos un perfil biofísico, si no, a todas les medimos la arteria umbilical, les medimos la arteria cerebral media, ¿verdad? Porque hay bebés que podemos pensar que están creciendo bien porque están en la percentila 50, 60 y les mide el umbilical y resulta que el umbilical está reversa o que tiene la arteria cerebral media superdilatada y eso significa que el bebé probablemente tiene un daño placentario, pero como la señora está tan hiperglucémica, tan descontrolada, pues le llega glucosa suficiente para estar en un peso normal, sin embargo tiene un daño placentario y esos son los más peligrosos.
Entonces, vean que una vez que nosotros evaluamos todo esto, nosotros podemos decir si esa paciente está en un grupo de bajo riesgo para tener un resultado perinatal adverso o si la paciente está en un grupo de alto riesgo. Si la paciente está en un grupo de alto riesgo, se le va a dar cita en 1 o 2 semanas y aparte se les hace monitoreo con pruebas sin estrés para saber si no hay algún dato ominoso, porque ustedes también deben de recordar que aquella paciente que tiene un descontrol metabólico probablemente nos puede dar una prueba sin estrés reactiva y el bebé estar muerto al día siguiente, ¿ok? Porque la hiperglucemia materna nos incrementa los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, etcétera. Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de clasificar a las pacientes y ver cuál paciente la podemos ver en 2 semanas, en 3 semanas y cuál paciente es necesario que la veamos o inclusive que se quede hospitalizada. Y esa es otra situación, ¿no? Porque como la señora no siente nada, yo cuando le digo que se tiene que quedar hospitalizada, no, o sea, no es que no me quiero quedar, mis hijos en la casa, realmente a veces es una batalla lograr que la paciente se quede hospitalizada para que le puedan hacer su adecuación de las cifras de la dieta, de las cifras de insulina, etcétera. Entonces, pues, esa es la cosa, ¿no? Realmente nuestra vigilancia ante parto, nosotros ya hace mucho tiempo que dejamos de vigilar solamente con pruebas sin estrés, preferimos evaluar todos estos factores de riesgo, preferimos evaluar el crecimiento del bebé, las que van a necesitar Doppler se le hace Doppler, las que necesitan PSS, pero no hay una sola receta de cocina para todas las pacientes, porque se llama vigilancia por condición específica. Entonces, cuando ustedes, o yo no quiero escucharlos otra vez decir que no es necesario que le den tratamiento a la paciente, que a todos modos a todas les va igual, sean diabéticas o no diabéticas, no, porque a lo mejor ustedes piensan que la señora no está llevando la dieta o que no se le está haciendo nada o que nada más con indicarle ejercicio, con eso la señora va a tener un resultado perinatal adverso, pero después tienen que voltear un poco la mirada a que la señora, si se está vigilando en la clínica de diabetes gestacional o de diabetes pregestacional de medicina materno-fetal, se esté evaluando todo esto y que al momento que se evalúa un foco rojo o un foco amarillo, inmediatamente estamos en contacto con obstetricia, ¿no? No es dejar a las señoras que, no, pues ahí como le vaya, y coma lo que quiera, haga lo que quiera, o sea, no. Entonces, definitivamente, es importante que ustedes sepan que la vigilancia, el manejo de una paciente con este diagnóstico debe ser multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a fin de cuentas todo esto es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Si la paciente está en control, nos envía PCS, se puede citar en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de acuerdo a los criterios, pero si la paciente tiene cualquiera de estas complicaciones, pues debe de ir a la vía de alteraciones de crecimiento que le corresponde o a la vigilancia que le corresponde de acuerdo al grado de descontrol metabólico, se comenta con endocrino, etcétera, para que se hagan las adecuaciones que la paciente requiere en su vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Pues definitivamente optimizar los recursos, ¿verdad?, que tenemos para la vigilancia de estas pacientes y realmente que podamos hacer una preclasificación de las pacientes que se nos pueden controlar de aquellas que no se pueden controlar. Como les decíamos, pues obviamente si tenemos un hallazgo ultrasonográfico alterado y aparte tenemos pues la paciente que es obesa más diabética, pues definitivamente vamos nosotros a esperar que haya un incremento en el número de cesáreas, macrosomías, ingresos UCIN, que son los resultados perinatales más frecuentes. Abusados, porque ahí vienen como las 5 preguntas del examen que les va a hacer la doctora al final. Entonces, pues tenemos que seguir vigilando las condiciones fetales y en función de esa condición de las situaciones fetales, sumar eso al nivel de control o de automonitoreo que la señora está teniendo. Les decía, el abordaje multidisciplinario es muy importante, donde todos tenemos un papel, todos, absolutamente todos, y creo que un papel muy preponderante lo tiene la familia, ¿verdad? Porque de pronto piensan que la paciente que es diabética y la que tiene que seguir la dieta es ella, y el esposo acá con los tacos y los niños con el pastel y haciendo mole todos los días y la señora ahí nomás viendo, ¿verdad? Pues si es el feo, ¿no? Si se debe sentir feo. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. ¿Sí? Muchas gracias a la doctora Acevedo por su excelente ponencia. Me gustaría iniciar preguntando si aquí en el auditorio tenemos alguna pregunta. Ya tenemos preguntas también de los que están conectados a nivel virtual. Entonces voy a empezar con las virtuales y en lo que empiezan ustedes a movilizar para las preguntas. En específico, agradecer que en este congreso, doctora, no solamente hay médicos especialistas en ginecología y obstetricia, médicos generales, sino que también tenemos personal de otras áreas. Y nos están preguntando del departamento de patología.
Nos preguntan que qué tipo de diabetes se observan más resultados perinatales adversos. La pregunta va dirigido en específico, ya que se está haciendo un protocolo de óbitos y la gran mayoría de los óbitos vienen de diabetes pregestacional. ¿Aquí en el instituto o fuera? Porque depende. Aquí en el instituto. Donde vamos a esperar más resultados perinatales adversos definitivamente va a ser en la paciente diabética pregestacional, porque definitivamente va a tener mayor grado de vasculitis, lo que decíamos ahorita de la diabesidad, ¿verdad? Son pacientes obesas que van a tener un daño placentario y que pueden tener una placentación afectada, y definitivamente el bebé que es muy pequeñito puede fallecer, pero el bebé que es muy gordito también puede fallecer. El pequeñito fallece por falta de suministro de la placenta, y el gordito también, ¿verdad? Lo que pasa es que el gordito pues está impuesto a tener una mayor cantidad de comida y de pronto le bajan la canasta y pues ¿de dónde echa mano de la glucosa que le falta si los GLUT1 hicieron que se perdiera la distribución asimétrica? Entonces el bebé no tiene dónde sacar glucosa para una emergencia. Entonces fallecen de hipoglicemia, ¿verdad? Los bebés que hacen restricción de crecimiento no fallecen de hipoglicemia aguda, fallecen de falta de suministro crónico y de asfixia o de hipoxia crónica. Entonces, a fin de cuentas, donde nosotros vamos a tener mayor probabilidad de tener un hallazgo histopatológico de daño placentario va a ser en las pacientes que tienen una diabetes pregestacional y sobre todo aquellas que ya tienen datos de vasculitis. Gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de Marcela López, de manera virtual. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles recién nacidos nacen con un peso mayor al promedio? ¿Los de madres con sobrepeso por exceso calórico, los de madres hiperglicémicas o los de madres diabéticas? Bueno, es que hiperglicémicas, o sea, sería difícil encontrar la diferencia entre hiperglicemia y diabetes, ¿verdad? Pero pues creo que desde el punto de vista semántico son diferentes, pero a fin de cuentas pues son lo mismo, ¿no? Diabéticas hiperglicémicas, a lo mejor se refiere a pacientes que están en descontrol. Creo que va a depender de la placenta, ¿sí? Las pacientes que tienen muchos años de ser diabéticas, más de 10 años de ser diabéticas, generalmente por la misma vasculitis van a tener fetos que no son grandes para la edad. Si ustedes tienen una paciente con diabetes pregestacional o una diabetes insulino dependiente, una paciente que fue tipo 1 desde hace 20 años, esos bebés son bien chiquitos. ¿Ah? Las pacientes con diabetes gestacional descontrolada son las pacientes que van a tener bebés de mayor peso al nacimiento, y la obesidad también es un factor de riesgo para que tengan mayor peso al nacimiento. Ustedes ven aquí, en las pacientes que nosotros encontramos que todas tenían índice de masa corporal arriba de 27, la prevalencia de macrosomías fue muy parecida en todos, y de bebés grandes para la edad gestacional fue muy parecido en todos. Andamos alrededor de 3 por cada 10, o sea, la prevalencia es muy alta, porque un bebé que cae, un embrión, o una mórula, como usted, o sea, un embrioncito que cae en un medio de la abundancia, es una célula que se está programando para ser gordita, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, los bebés de mamás que tienen obesidad, por esta hipótesis o teoría de la abundancia, son bebés que también van a estar programados para tener un peso gestacional mayor. No necesitamos que la paciente sea diabética para que el bebé sea macrosómico, ¿no? Y a veces la diabetes la podemos controlar, ¿no? La glucosa, pero la obesidad y todo ese proceso inflamatorio y de todas estas situaciones que decíamos de la probiota y todo esto, es muy difícil que lo podamos limitar en el embarazo, ¿no? Que se dice, oiga, si me cuido 3 meses antes de embarazarme y con eso ya tendría bajo unos 4 o 5 kilos, tú le dices, no, señor, tendría que haberse empezado a cuidar cuando está en el kinder, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? La señora va y se busca a alguien que le diga que no, que con 3 meses antes tiene. Porque a fin de cuentas lo que falta es educación alimentaria, ¿no? Ese es el problema. Aunque la glucosa queda claro que no es lo único que hay que ver, definitivamente es algo muy importante, es parte de la vigilancia. Entonces,
¿Ustedes tendrán la casuística de qué porcentaje de sus mujeres con diabetes logran estar con una hemoglobina glucosilada abajo de 6%? Lo pregunto porque a nivel internacional una diabetes no gestacional solo se logra en un 20%, 30%, el buen control que es abajo de 6.5. Aquí en embarazo pues es 6%. Entonces, ¿sabrán qué porcentaje de sus mujeres logran mantenerse abajo de 6%? De las que van a la clínica de diabetes, doctora, como la mitad. O sea, la mayor parte de nosotros vemos están descontroladas, la mayor parte. Y si le agregamos que el bebé tiene que, o sea, si nosotros dijéramos control glicémico, descontrol glicémico, a lo mejor nos quedaríamos con mit y mit. Pero si le agregamos que la circunferencia abdominal fetal tiene que estar por abajo de la percentila 75 y que no debe tener polidramio, es decir, que la curva de velocidad de crecimiento tiene que ir bien, no, pues ya nos quedamos como con 20%, ¿no? Por eso nosotros tenemos más problema para encontrar los controles que para encontrar las descontroladas. ¿No? Esa es la situación, o sea que a fin de cuentas, aunque le echamos todas las ganas, pues es difícil irnos con la señora a su casa y estarla vigilando qué es lo que está comiendo y qué es lo que no está comiendo. Desde que le preguntamos a la señora, ¿cuántas calorías es su dieta? Y ya empieza como a trastabillar, ya sabemos que no está siguiendo la dieta, ¿verdad? Porque si no sabe de cuántas calorías es la dieta, ¿no? O le digo, ¿cuándo tiene consulta? No, pues en 5 meses me dio la consulta dietética. No, pues ya sabemos que muy probablemente no está siguiendo la dieta. O con sencillamente preguntarle, ¿qué desayunó en la mañana? Ay, pues es que fíjese que como venía tarde, me llegué aquí y me comí por el tamal y el atole. Entonces, a fin de cuentas, sabemos que pues no está comprometido, ¿no? Pero cuando nosotros les empezamos a hablar a las señoras acerca de los resultados perinatales que pueden tener, es bien difícil. Es bien difícil porque de pronto uno quisiera ser súper claro con ellas y decirles que realmente lo que está en riesgo es el futuro del bebé desde muchos puntos de vista. Pero es muy difícil la línea entre darle la información objetiva y que la paciente no se sienta agredida, ¿no? Porque ya saben, ¿no?, que la gordofobia, que la violencia, que me dijo feo, me vio y me dijo que estaba comiendo muchos tamales. O sea, es a veces muy complicado, entonces es un asunto muy delicado concientizar a las pacientes en relación a sus riesgos individuales, ¿no? Muchas ¿verdad? Gracias. Sí, Gracias. ¿Nadie más? Muy bien. Pues solamente agradecer, muchas felicitaciones. Perdón, ya hay una pregunta, ya llegó una pregunta más. Muchas felicitaciones por parte de todos en las redes, doctora. Felicidades a la ponenta, muchas felicidades, soy tu fan, casi. Dice, y hay una pregunta, doctora, en la que dicen, en los fetos grandes para edad gestacional no asociados a diabetes en la gestante, ¿el seguimiento fetal es el mismo? ¿Qué podemos hacer respecto a este escenario? Cuando el bebé es grande para la edad gestacional, pero no logramos identificar que la paciente tenga cifras elevadas de glucosa, nosotros tenemos que ver algunas otras situaciones, como la ganancia de peso materno, tenemos que hacer la evaluación del Doppler. Y yo creo que es muy importante. Fíjense que el otro día yo estaba viendo una publicación que salió hace poquito, de que los fetos grandes para la edad gestacional, los macrosómicos, pueden tener dilatada la arteria cerebral media. No sé si aquí lo han leído, pero obviamente pues está teniendo más requerimiento. Un bebé que está gordito, o sea, no es lo mismo poner a correr un maratón a un niño, un bebito con un índice, con un porcentaje de peso o con un percentil de crecimiento en el 50 que en el 99. ¿No? Entonces son bebés que requieren más oxígeno, más nutrientes y que definitivamente, yo un bebé macrosómico que tiene dilatada la arteria cerebral media y voy a decir, tiene isquemia, ¿no? Y decía, la doctora se lo está loca, pues está en el percentil 99, ¿cómo que tiene isquemia? Pues tiene isquemia o está teniendo una demanda incrementada de oxígeno y de nutrientes que están haciendo que la arteria cerebral media responda dilatándose. Porque está teniendo una insuficiencia placentaria para mantener a un bebé de 4 kilos. Gracias. Muchas gracias por la ponencia que nos dio, está muy interesante, pero también algo que he visto en cada miércoles que vengo y que han dado temas muy importantes,
siempre que yo soy del servicio de estomatología y siempre queda de lado no siempre de lado, pero como siempre al último, y en mi caso me gustaría solo hacer un comentario como usted comentó que la obesidad siempre viene acompañado con otra enfermedad sistémica. Por ejemplo, nosotros vemos pacientes con, no sé, obesidad o a lo mejor pacientes diabéticas muy jóvenes y los tratamientos dentales también no son lo suficientemente efectivos porque obviamente sabemos que la cicatrización no es buena y también desde nosotros vemos, siempre que llega un paciente con nosotros preguntamos, ¿qué comió el día de hoy? Y siempre, no sé, es que tengo un dolor en tal lado y entonces la dieta cambia, la dieta es blanda, la dieta es, me comí un Gerber. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puede comer carne, no puede comer tostadas, no puede comer algo que realmente le esté nutriendo y creo que el servicio de estomatología es muy importante también para pues saber las madres qué están consumiendo, qué le están proporcionando a sus fetos, ¿no? A través de la placenta. Entonces creo que también el servicio de estomatología es muy importante porque ahí vemos el reflejo de lo que las pacientes están consumiendo, lo que están metiendo a su cuerpo, ¿no? Porque no tienen una dieta blanda porque le duele y entonces eso propicia que no tengan una buena nutrición, ¿no? Pero la verdad es que le agradezco mucho la ponencia y aprendo mucho siempre que usted está de ponente. Qué bueno. Sí, definitivamente la salud dental, me va a tomar 30 segundos porque realmente la salud dental es súper importante. Porque de pronto vemos a la paciente embarazada y no vemos que tiene caries. ¿Saben ustedes que la salud dental, de acuerdo a lo que veíamos, obesidad, probiota, microbiota, ¿no? Una señora con caries o con una gingivitis o etcétera puede tener parto pretérmino y es una de las principales causas. Y le vemos el LOSH y ahí le andamos buscando el micoplasma y el ureaplasma y se nos olvida mandarle estomatología porque la señora puede tener una inflamación intraamniótica derivada de un problema odontológico. Y a veces eso lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, pues obviamente una paciente que tiene obesidad, diabetes, y ven ustedes la prevalencia de parto pretérmino, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos, gracias también por estar todos los servicios del instituto, gracias.